Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un episodio más. En este video vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. ¿Cómo es que se definen las razones trigonométricas de acuerdo a la posición relativa de los ángulos internos de un triángulo rectángulo? Y también cómo calcular las razones trigonométricas a partir de ciertos datos dados en un triángulo rectángulo. Comenzamos. Los catetos en el triángulo es importante reconocer nombrar a los catetos de los triángulos en relación a los ángulos con respecto al cual vamos a trabajar. Particularmente, si tenemos un triángulo rectángulo como el que aparece aquí en la pantalla, tenemos este triángulo rectángulo y supongamos que los catetos los llamamos en relación a los vértices, que vamos a anotarlos de esta manera. A este vértice le voy a llamar vértice A, vértice B y vértice C. Entonces, el lado que se encuentra enfrente de cada uno de esos vértices le vamos a llamar correspondientemente a la letra, pero con letra minúscula. Entonces, el lado A sería este, el lado B sería el que está acá en la parte de abajo y el lado C sería el que está enfrente del vértice C. Muy bien, los ángulos se van a nombrar en función del vértice que se está colocando. Así que en este caso, a este vértice le voy a llamar, a este ángulo le voy a llamar el ángulo alfa y a este ángulo le voy a llamar el ángulo beta. Muy bien. Técnicamente este sería el ángulo gamma, pero el ángulo gamma mide 90 grados, así que no lo voy a nombrar. Ok, entonces hay dos ángulos internos que son diferentes. Estos dos ángulos internos son ángulos agudos. Los ángulos agudos son menores que 90 grados. Y en relación a estos dos ángulos, pues puedo tener catetos, o sea, los catetos vamos a nombrarlos de manera específica. Por ejemplo, en relación al ángulo alfa, el cateto que se encuentra enfrente del ángulo alfa le vamos a llamar el cateto opuesto. Entonces tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces, en relación con el ángulo alfa, el cateto que se encuentra opuesto, es decir, enfrente del ángulo alfa, sería el cateto A. Así que el cateto opuesto en este caso va a ser A. El cateto adyacente es aquel cateto con el que se comparte uno de los dos lados del ángulo en común. Por ejemplo, el ángulo alfa tiene uno de sus lados es la hipotenusa del triángulo y otro de sus lados es el cateto que se encuentra en la parte de abajo. Bien, ese cateto que se encuentra en la parte de abajo es adyacente al ángulo alfa. Así que el cateto B sería el cateto adyacente del ángulo alfa. Entonces, en relación con el ángulo beta, pues también tenemos un cateto opuesto y también tenemos un cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo beta sería el que se encuentra enfrente, es decir, no compartimos ningún lado en común con este ángulo, así que el cateto opuesto del ángulo beta sería B. Y el cateto adyacente es aquel cateto, o sea, aquel lado del triángulo con el que compartimos un lado en común. Así que, en este caso, el cateto adyacente del ángulo beta sería A. Si te das cuenta, se intercambian las posiciones con relación a los ángulos internos del triángulo. Los catetos siempre van a ser los lados que son adyacentes al ángulo de 90 grados y la hipotenusa siempre es el lado opuesto del ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo. Muy bien. Dicho eso, entonces podemos tratar de escribir las razones trigonométricas en términos de estos catetos y la hipotenusa en relación a la posición relativa del ángulo. Sin embargo, antes de poder pasar a describir cuál es la razón específica, tenemos que definirlas como tal. Entonces, las razones trigonométricas se van a definir en relación a un ángulo, pero antes de pasar a escribirlas en términos a un ángulo determinado, quiero mencionar cuáles son las definiciones de estas razones trigonométricas. Hay 6 razones trigonométricas, de las cuales 3 vamos a considerar como razones básicas y las otras 3 las vamos a considerar como razones recíprocas. Bien, ¿a qué me refiero con recíproca? Ahorita lo vamos a ver. Primero, las razones básicas son 3. La primera de ellas es la razón coseno, que vamos a simplificar anotando simplemente coseno, así cos. Cuando escribamos cos me estoy refiriendo a la razón coseno. Coseno, y voy a considerar coseno de alfa, o bueno, coseno de algún ángulo. Voy a poner que este ángulo va a ser ángulo alfa, que por definición la razón coseno se define como
cateto adyacente, lo voy a abreviar de esta forma, cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿ok? Para hacer relación al cateto adyacente del ángulo alfa y la hipotenusa del triángulo que estamos tratando. Por el otro lado, el seno de alfa, vamos a escribirlo así, se va a abreviar de esta manera, sen, simplemente, sen de alfa, y en este caso el seno de alfa se va a definir como el cateto opuesto, que lo voy a abreviar de esta forma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y por otro lado tenemos la tangente, aquí el nombre completo, vamos a escribirla de esta forma, tangente, muy bien. Entonces lo vamos a abreviar de esta forma, tan de alfa. Y la tangente se va a definir como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Estas razones trigonométricas son las básicas, pero de las razones trigonométricas se desprenden las razones trigonométricas recíprocas. Vamos a anotarlas de este lado. Recíprocas. ¿A qué me refiero con las razones trigonométricas recíprocas? Bueno, las recíprocas tienen que ver con el hecho de que si yo multiplico coseno por otra razón trigonométrica, al multiplicarla por su recíproca, el resultado tendría que ser 1. Entonces, una de las razones trigonométricas, la razón trigonométrica recíproca de la razón coseno, le vamos a llamar secante. Y se va a abreviar de la siguiente manera, sec de alfa. Bien, su definición, bueno, no cabe aquí, lo voy a poner un poquito más abajo. Su definición va a ser la que voy a anotar a continuación. Sec de alfa tiene que ser la razón recíproca de la razón coseno, así que esta razón, que es cateto adyacente entre hipotenusa, tendría que estar volteada. Vamos a anotarla como hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esa es la definición de la razón secante. Muy bien. Ahora, vamos con la razón seno. En el caso de la razón seno, voy a anotar aquí una pequeña división. La recíproca se llama cosecante. Cosecante. Y en este caso se abrevia CSC de alfa. ¿Ok? Entonces, la cosecante de alfa es la razón trigonométrica recíproca de la razón seno, que en mi caso va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y finalmente, la última razón trigonométrica que nos hace falta, déjenme hacer esto un poquito más pequeño para que quepan las expresiones. Más o menos ahí está bien. Y también este. Ok, listo. Ya nos queda un poco más de espacio. Entonces, la última razón trigonométrica es la razón trigonométrica que es la recíproca de la tangente, que le vamos a llamar cotangente. Cotangente. Y se va a abreviar de la siguiente manera, cot de alfa. Entonces, cotangente de alfa es la recíproca de la razón tangente y la definición tendría que ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, estas son las 6 razones trigonométricas. Si te das cuenta, no están tan complicadas porque hay 3 básicas y a partir de estas 3 básicas se desprenden otras 3 que están relacionadas, que son las razones trigonométricas recíprocas. Eso quiere decir que si yo multiplico, vamos a encontrar la relación entre las razones trigonométricas básicas y las recíprocas. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo multiplico la razón coseno de alfa por la razón secante de alfa, el resultado que me va a dar de esta multiplicación va a ser 1. Bien, eso significa que sean recíprocas. Por otro lado, si yo multiplico seno de alfa por cosecante de alfa, el resultado va a ser 1 también. Y si yo multiplico tangente de alfa por cotangente de alfa, el resultado va a ser 1 también. Entonces, si te das cuenta, hay una relación que me permite calcular una en términos de la otra. Muy bien. Una estrategia para recordar las razones trigonométricas, hay muchas mnemotecnias que se pueden utilizar para tratar de recordar estas razones trigonométricas. Una de ellas es la siguiente mnemotecnia, SOHCAHTOA.
SOHCAHTOA. Esa mnemotecnia que se encuentra acá me va a permitir acordarme de las tres razones trigonométricas básicas. Aquí debes entender la S significa seno, la C significa coseno y la T significa tangente. Entonces SOHCAHTOA básicamente dice: seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, dicho todo esto, hemos entonces hablado sobre las razones trigonométricas y ya las podemos poner en práctica para escribir las razones trigonométricas para un triángulo dado. Entonces, si tenemos un triángulo dado como el que aparecía al inicio en esta presentación, en este video, bueno, vamos a volver a colocarlo de este lado. Tengo el vértice A, vértice B y vértice C. Dijimos que este era el lado C y el lado B. Este sería el ángulo alfa y este sería el ángulo beta. Entonces, por definición, con relación al ángulo alfa, seno de alfa, habíamos dicho que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Que en relación con el ángulo alfa, el cateto opuesto es el lado A y la hipotenusa es el lado C. Esa sería la razón trigonométrica específica para este triángulo. Ahora, ¿cómo se vería la razón trigonométrica para el seno del ángulo beta? Entonces, en el caso del ángulo beta, la definición sigue siendo la misma, cateto opuesto sobre hipotenusa, solo que el cateto opuesto ahora cambia, porque el lado que se encuentra enfrente del ángulo beta, en este caso, sería el lado B. Así que cateto opuesto ahora es B, y la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿no? Entonces acá vamos a tener C. Entonces te das cuenta que hay un cambio en la relación con respecto a la posición del ángulo interno para la misma razón trigonométrica. Si aplicamos lo mismo para las otras dos, por ejemplo, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en relación con la posición del ángulo alfa, el cateto adyacente es B y la hipotenusa sigue siendo C. Pero si calculamos el coseno del ángulo opuesto del otro ángulo, del ángulo beta, pues ahora vamos a tener cateto adyacente nuevamente sobre hipotenusa, pero en el caso del ángulo B, el cateto adyacente sería A y la hipotenusa sigue siendo C. Muy bien, para terminar con la tangente, entonces tenemos tangente del ángulo alfa. Dijimos que la definición era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en mi caso, el cateto opuesto del ángulo alfa es A y el cateto adyacente del ángulo alfa es B. Y por otro lado, si escribimos la razón trigonométrica para la cotangente de alfa, pues me va a quedar cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿verdad? Se van a... perdón, esta era la recíproca. No quiero la recíproca, quiero la tangente del ángulo beta. Ahí está. Entonces la tangente del ángulo beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que en relación con el ángulo beta, el cateto opuesto ahora es B y el cateto adyacente ahora es A. Bueno, ahí tenemos las tres razones trigonométricas básicas en relación con el ángulo alfa y en relación con el ángulo beta. Las recíprocas, pues ya sabemos que los vamos a voltear básicamente en la parte del cociente, o sea, en la parte de la razón. Entonces, la secante, que correspondería con la recíproca del coseno, pues la secante de alfa tendría que ser C entre B. Bien, eso lo podemos anotar en otra página. Sin embargo, te invito a que escribas cada una de las razones recíprocas para cada una de estas 6 razones que están ya dadas acá. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica recíproca para el seno del ángulo alfa? ¿Cuál es para el seno del ángulo beta? ¿Cuál es para el coseno del ángulo alfa? ¿Y cuál es para el coseno del ángulo beta? Hay que anotarlas aparte. No puedes pausar el video en este momento y tratar de escribirlas. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto, en una situación donde ya quiero calcular yo las razones trigonométricas para un triángulo en el cual me están proporcionando los lados, y supongamos que tenemos, este es el ángulo alfa de este triángulo, tengo este cateto que vale 10, el cateto que se encuentra acá que vale 6, y este cateto no lo conozco, así que no me lo están proporcionando. Vamos a este vértice, vamos a llamarle A este vértice le voy a llamar B, y al último vértice le voy a llamar C. Entonces,
Para poder completar las 6 razones trigonométricas para este triángulo en particular, primero necesitamos completar todos los lados del triángulo. Entonces hay que calcular el lado AC, el segmento AC, que siendo consistentes con la nomenclatura que hemos manejado, le voy a llamar B. ¿Ok? Y este lado sería el A, y por otro lado, este lado sería el C. Así que tengo esos lados del triángulo, y lo que sigue es pues encontrar B. Ahora, para encontrar B, pues tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Así que a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a c cuadrado. Y eso me lleva a la siguiente proposición. A cuadrado vale 6, así que me va a quedar 6 al cuadrado son 36. 6 al cuadrado más b cuadrado es igual que 10 al cuadrado. Si desarrollamos un poquito esta expresión, vamos a despejar la b, así que tengo que restar 6 al cuadrado de ambos lados, y lo que me queda es b cuadrado es igual que 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, es decir, 100 menos 36. Y 100 menos 36 es igual a 64. Así que tengo b cuadrado es igual a 64. Si sacamos raíz cuadrada de ambos lados de esta expresión, me va a quedar la raíz cuadrada de 64, y esto pues claramente va a ser igual a 8. Así que tenemos que b es igual a 8. Con eso ya terminamos el triángulo. Muy bien, una vez con el triángulo completo, el cateto que se encuentra en la parte de abajo es 8, el cateto que está acá en la parte de arriba es 6, y la hipotenusa vale 10. Puedo escribir ya las razones trigonométricas. Voy a escribir las razones trigonométricas en relación con el ángulo alfa. Entonces, seno de alfa, acuérdate que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en mi caso, en relación con el ángulo alfa, el cateto opuesto dijimos que era 6, y la hipotenusa vale 10. Así que esta sería la razón trigonométrica para el seno de alfa. Luego, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que bueno, en mi caso, en relación con la posición del ángulo alfa, el cateto adyacente es 8 y la hipotenusa vale 10. Y finalmente la tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en relación con la posición del ángulo alfa, el cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 8. Bien, cada una de estas expresiones obviamente se puede simplificar. Por ejemplo, en el caso del seno de alfa, 6 décimos tienen mitad tanto el 6 como el 10, así que esto sería 3 quintos. En el caso del coseno, este sería 4 quintos. Y en el caso de la tangente, esto sería 3 cuartos. Muy bien. En términos de estas razones trigonométricas básicas para el ángulo alfa, también podemos escribir las recíprocas. Entonces, la recíproca del seno es cosecante de alfa, que su definición sería hipotenusa sobre cateto opuesto, y esto me va a quedar igual que 5 tercios. 5 tercios, acuérdate que lo único que estamos haciendo es darle la vuelta a la fracción. Para la recíproca de la razón del coseno, vamos a escribir secante de alfa, y en este caso la secante de alfa sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Hay que fijarnos nuevamente en esta, tiene que estar volteada la fracción acá, de acuerdo a la definición. Entonces la secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente, y el resultado pues tendría que ser, agarramos la fracción 4 quintos y la volteamos, 5 cuartos. 5 cuartos. Y finalmente vamos a escribir la recíproca de la razón tangente, que en mi caso sería cotangente de alfa del mismo ángulo, y tiene que ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces vamos a tomar la fracción 3 cuartos que está acá y la vamos a voltear, así que en este caso va a ser 4 tercios. Muy bien, con esto tenemos las 6 razones básicas, las 6 razones trigonométricas básicas en relación con el ángulo alfa, y las 3 razones básicas en relación con el ángulo alfa, y las 3 razones trigonométricas recíprocas en relación con el ángulo alfa. Habría que escribir también, solamente para completar, las razones trigonométricas en relación con el ángulo beta. ¿Ok? Acuérdate que las definiciones son exactamente las mismas, solo vamos a cambiar pues los valores. Entonces voy a pausar momentáneamente el video para
mostrarnos los siguientes cálculos. Muy bien, ahora vamos a calcular las 6 razones trigonométricas, pero en relación con el ángulo beta. Si te das cuenta, lo único que tenemos que cambiar pues son los valores, porque las definiciones son exactamente las mismas. Seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero en relación con el ángulo beta. Ahora, el ángulo beta se encuentra en la posición de arriba. El cateto opuesto del ángulo beta es el que está enfrente, o sea sería 8. Y el cateto adyacente sería 6. Vamos a anotar esos datos aquí. Cateto opuesto en relación con el ángulo beta, con esta posición, el cateto opuesto sería 8 y el cateto adyacente sería 6. La hipotenusa es lo mismo en ambos lados, ¿no? Entonces, seno de beta, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, pues me va a quedar 8 entre la hipotenusa, que vale 10. Muy bien, ahí está. Se puede simplificar porque tenemos mitad, así que acá quedaría 4 quintos. Ahora, el coseno de beta, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, pues ahora me va a quedar 6 décimos. Que tiene mitad, me va a dar 3 quintos. El coseno de beta. La tangente es cateto opuesto, que en este caso sería 8 sobre 6. Tiene mitad, me va a dar 4 tercios. Y finalmente la cosecante de beta se define como hipotenusa sobre cateto opuesto, que dijimos que era la recíproca del seno. Entonces me va a quedar 5 cuartos. Si tomamos el resultado directamente del seno, nada más vamos a voltear la fracción. La secante es la recíproca del coseno, así que 3 quintos me va a quedar como 5 tercios de este lado. Y la cotangente es la recíproca de la tangente, lo vamos a voltear y me va a quedar como 3 cuartos. Y bueno, así es como se calculan las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas en relación al ángulo beta. Muy bien, espero que este video te haya ayudado para comprender un poquito mejor cómo calcular estas razones trigonométricas y para encontrar el nombre de los catetos en relación a la posición del ángulo. Nos vemos en el próximo video. Cualquier duda o comentario que tengas lo puedes anotar en los comentarios o esperar hasta nuestra próxima sesión. Hasta luego.